Intersección de superficies en perspectiva. Vamos a presentar una serie de casos en los cuales se nos aportan dos cuerpos o superficies de los cuales queremos hallar su intersección. Esos cuerpos se nos representan en perspectiva. En este caso tenemos una pirámide de base triangular de vértices A, B y C y cuarto vértice D. De modo que la base se supone situada en un plano horizontal inferior y el vértice D se encuentra a una cierta altura, que sería desde D mayúscula a este punto D minúscula. Se presenta también un cilindro recto de directriz circular situado aquí en perspectiva. De modo que si proyectamos, la base sobre el horizontal, o vemos cuál es la traza horizontal del plano de esta base de la derecha, pues sería esta línea que tenemos aquí A segunda, B segunda. Bien, lo que vamos a hacer va a ser hallar la intersección de cada arista lateral de la pirámide con el cilindro y tendremos tres puntos, será este punto 2, este punto 6 y este punto 4, y luego veremos que cada cara de la pirámide secciona el cilindro según un arco de elipse, de modo que tendremos aquí un arco del tramo 6,2, tendremos aquí otro arco del tramo 6,4 y luego aquí en la parte discontinua un arco 4,6, que son las acciones de las tres caras laterales de la pirámide sobre la superficie cilíndrica. Para hallar la intersección de cada arista podemos tomar la siguiente consideración. Si tomamos la base aquí, esta base del cilindro, y esta es la traza de ese plano, de esa base, lo que vamos a hacer es ver que estas generatrices del cilindro son proyectantes y son perpendiculares al plano de esta base, puesto que el cilindro es recto. Entonces esto sea la dirección de un eje, en perspectiva, esto sea la dirección del otro, y la del tercer eje vertical sería la dirección D mayúscula, D minúscula. Entonces tomemos los puntos A, C y B y proyectémoslos sobre esta traza del plano de la base del cilindro, de modo que este A mayúscula viene a esta posición a segunda, este B mayúscula viene a esta B segunda y este C mayúscula viene a este C segunda. Lo mismo haríamos con el punto D. La proyección de D sería esta, proyectaríamos aquí, referiríamos vertical y haríamos esta paralela y tendríamos ahí el D segunda. De modo que este triángulo D segunda, A segunda, B segunda es la proyección de la cara DBA y tendríamos entonces que el corte de D segunda a segunda con la base, que sería este punto y este, son dos puntos desde los que tiramos una línea paralela a las generatrices del cilindro para cortar a la arista DA, como hemos fijado en DA segunda, pues buscamos el corte de estas paralelas, desde este punto 2 vendríamos a este 2 y desde el punto, si lo hacemos con el 4, este de aquí, vendríamos hacia allá y por este de aquí arriba, por este 1 vendríamos hacia acá y por este 3 iríamos hacia allá, de modo que DB, esta D segunda, B segunda, corta en 3 y en 4 a esta base, D segunda a segunda corta en 1 y en 2 a esta base. Por los puntos 1, 3, 2 y 4 hacemos líneas paralelas a las generatrices y en sus cortes respectivos con DA y DB tendremos los puntos 4, 3, 1 y 2. Haríamos otro tanto con la arista DC. El C proyectado viene aquí según C segunda y D segunda, C segunda sería la proyección de esa arista. El corte sería este punto 5 y este punto 6. Iríamos paralela a la generatriz del cilindro y en su corte con la línea DC tendría aquí el 5 y este de aquí 6 bajaríamos y haríamos esta paralela. Todo esto debido al hecho de que este cilindro es proyectante con las generatrices paralelas a un eje. Una vez hecho eso, pues tendremos que hacer un enlace del 6 y del 2 para ver la acción de la cara CAD sobre el cilindro. Y entonces tendremos que necesitar algún punto intermedio. Para ello cogemos este punto de aquí, que es este punto I, del lado AC, y lo proyectamos aquí según este I segunda. La línea de segunda y segunda sería esta y nos corta aquí en el 9 y nos corta aquí en este otro punto, en el 5. Y ahora desde 9 tiramos hacia allá, desde este 9 tiramos hacia allá y tenemos este 14 y desde este 5 tiramos hacia allá y tendremos este 5. Con lo cual tendremos aquí este arco que pasa por el 6, el 14 y el 2. Si quisiéramos más puntos de la curva, no tenemos más que tomar más puntos del lado AC, proyectarlos aquí, unir con el DI, ver su corte y hacer paralela generatriz. Hasta cortar a esta línea, que se ve que la línea DI es una línea dibujada sobre la cara CDA. Haríamos otro tanto con todas las demás. Por ejemplo, en la cara ABD
tomemos este punto E, hacemos la línea de E, este E lo proyectamos, y entonces esa línea proyectada de segunda a segunda corta en este 8 y en otro punto por aquí arriba. Por aquí haremos una paralela y tendremos el 8, y por ahí tendremos otra, y tendríamos aquí este punto que le hemos llamado 7, que el 7 era este de aquí, y este 7 viene aquí. De modo que este arco es la acción de la cara de AB sobre el cilindro por la parte superior y aquí por la parte inferior. Tendremos estos puntos que nos permiten. Y luego haríamos otro tanto con los puntos de esta arista CB. Tomemos este H, proyectamos aquí el H, subimos, nos da aquí este punto y este, tiramos hacia allá y en el corte con la arista tendremos el 12 y este 11 que nos permite hacer este trazado de este arco por aquí y de este arco por aquí. Este arco de aquí se ha dibujado con trazo continuo y en realidad sería trazo discontinuo, igual que lo es este arco de esta zona, puesto que corresponde a la cara CBD. Y esa sería la intersección. A continuación hay que hacer un comentario. En los problemas de intersecciones se puede pedir el sólido conjunto y el sólido común. ¿Qué es el sólido conjunto? Pues es el sólido correspondiente a la intersección de los dos, es decir, de la intersección hacia afuera. Es decir, esta parte, estas curvas que hay aquí en la parte inferior, son las acciones de la pirámide sobre el cilindro, pues desde ahí hacia afuera sería una especie de adherido que hemos puesto al cilindro. Y aquí en la parte superior igual tendríamos el cilindro y este elemento que sale ese pico adherido y las líneas de unión o de adhesión de la pirámide o de ese tronco de pirámide al cilindro serían estas de aquí. Eso sería el sólido conjunto. Si fuera el sólido común es la parte común a los dos. Luego eliminaríamos la parte exterior de estos elementos de aquí y dibujaríamos solamente la parte de la intersección hacia adentro. Entonces tendríamos la parte del contorno exterior del cilindro y estas líneas que están aquí discontinuas serían, las generatrices, las aristas laterales, mejor dicho, de la pirámide, serían continuas, sobre todo las de contorno exterior, y sería entonces de la intersección hacia adentro. Entonces, sólido conjunto, o macla, también llamado, es el de la intersección hacia afuera. Sólido común de la intersección hacia adentro. Presentamos ahora un caso de intersección de dos cilindros. Uno de ellos de base circular en el plano horizontal y generatrices verticales, y otro de base en este plano, en un plano coordenado, y generatrices paralelas a uno de los ejes. Se trata de hallar la intersección. En los casos en que las bases de los dos cilindros están en planos distintos, lo que vamos a hacer es hallar la intersección de los planos de las bases. Se puede hacer de las bases superiores o de las inferiores. Nosotros en esta figura hemos hecho de las superiores. Por tanto, en este centro tiramos esta línea paralela a las generatrices de este cilindro y por este centro hacemos una paralela a las generatrices del otro. Se cortan en este punto por donde pasa esta línea que es paralela a uno de los ejes coordenados, que es donde sería la intersección del plano de esta base superior con esta base de la parte izquierda. Bien, una vez hecho eso, como es intersección de dos cilindros, sabemos que tomaremos planos auxiliares para hallar la intersección, o para hallar, mejor dicho, puntos de la intersección. Y entonces, en caso de cilindros, un plano auxiliar siempre será aquel que corte según generatrices a cada cilindro. Para que los planos corten a las generatrices de ambos, esos planos tienen que ser paralelos a las generatrices de los dos, porque un plano paralelo a las generatrices de un cilindro lo corta según una generatriz. Para que sea el plano corte según generatrices a los dos, el plano tiene que ser paralelo a las generatrices de los dos. Luego entonces, como las generatrices de este cilindro son verticales y las de este son horizontales paralelas a un eje, pues entonces los planos auxiliares serán paralelos al definido por esas dos, es decir, por esta línea y esta otra, es decir, planos frontales. Entonces tomaremos aquí este plano, por ejemplo, este primer plano de aquí, que vemos que corta este cilindro en este punto, en una generatriz que pasa por este punto y en otra que pasa por este. Al otro cilindro, esto vendríamos hasta aquí, hasta la intersección, bajaríamos y aquí cortaría en esta línea, según esta línea, como acción sobre este cilindro y según esta otra. Los puntos de corte, es decir, esta línea viene aquí y esta viene aquí, se cortan aquí, esta viene aquí y esta viene aquí, se cortan aquí y por la parte inferior se cortarían aquí. Tomemos el plano de simetría común, este plano auxiliar, pues este plano corta al cilindro vertical en generatrices que pasan por este punto y por este, que sean esta que baja aquí y esta que baja aquí,
y al otro cilindro sería esta generatriz horizontal y esta otra. Los puntos de corte serían este de aquí, uno de ellos, por aquí abajo este sería el segundo. Si luego seguimos por este otro lado, esta generatriz que viene sería este, y por la parte inferior este otro. Tomaríamos una serie de planos auxiliares paralelos, por ejemplo este otro que tendríamos aquí, lo mismo, nos daría aquí aquí no están dibujadas, pero vamos, tendríamos nuevas generatrices. Aquí se ve que esta sería una de las curvas de intersección, que como se puede ver es una elipse, y esta otra sería otra elipse idéntica a la anterior, pero dada la simetría del conjunto, pero que en la perspectiva se ve confundida en una línea. Digamos que estaría lo que llamamos en perspectiva situada en un plano visual, es decir, en un plano perpendicular al del cuadro. Entonces, como se ve, son dos elipses situadas aquí a una determinada posición, en una determinada posición. Si estas elipses las proyectáramos sobre, si hiciéramos un alzado de esto, esta se representaría según una línea recta y esta también, que es el caso en que los dos cilindros tienen radios iguales y que por tanto admiten una esfera inscrita común. Pero vamos, a efectos de la perspectiva se vería esta, la otra se ve, ya digo, confundida toda ella en una línea, fruto de que estas generatrices son paralelas a uno de los ejes coordenados de la perspectiva. Si no, no ocurriría esto. Esta no se vería confundida aquí con ese eje. En la parte izquierda presentamos los datos del caso planteado. Es un prisma de base triangular y aristas laterales verticales y otro prisma de base también triangular situada en un plano vertical cuya traza es esta, y aristas laterales también paralelas a uno de los ejes coordenados. Aquí se aporta este punto C mayúscula y su proyección para indicar que esto es la traza del plano que contiene a esta base. Se trata de hallar la intersección de ambos elementos, de ambos prismas. Bien, en este caso, pues lo que vamos a ir haciendo de momento va a ser hallar la intersección de las tres aristas laterales que pasan por este punto 1, este 4 y este 5, la intersección de esas tres aristas laterales con este prisma. Para ello, este punto 1, bueno, pues primero vemos que los planos auxiliares van a ser planos que contienen a rectas paralelas a estas dos direcciones, luego van a ser planos verticales. Estas sean las trazas de los planos verticales. Aquí se puede ver que esta línea es la intersección de las dos bases, la base del horizontal, que era esta, con la base del vertical de este prisma. Esta es la traza con el plano horizontal de este triángulo. Bien, entonces, por ejemplo, este punto 5 tiene aquí su proyección. Pues tomamos el plano que contiene a esta arista lateral y que es paralelo a esta dirección. Pues ese plano viene por aquí, corta la base en este punto, sube verticalmente sobre esta línea y por el punto 5 ataco aquí. Y este punto será la intersección de esta arista con esta cara. Hago con el punto 1 lo mismo. Este 1 tiene aquí su proyección, ataco aquí con su proyección, corta aquí, y al referir tengo este y aquí tendría este otro punto 1. Lo mismo con el 4. El 4 aquí tendría su proyección, vendría hasta aquí, hasta cortar a este lado de la base en este punto 4, subiría vertical y en el corte con esta tendría el 4. Del 4 al 5 los puedo unir aquí con un tramo discontinuo porque ambos puntos se sitúan en esta cara. El problema está para ir de la acción de la cara 1, 5 sobre este prisma. Claro, como el 1 me ha dado la intersección en una cara y el 5 me ha dado intersección en otra, quiere decir que para ir del 1 al 5 tiene que haber un quiebro, y entonces ese quiebro se produce precisamente en la intersección de esta arista vertical con esta cara. Para hallar la intersección de esa arista vertical con esa cara, hacemos el proceso al revés. La proyección de esta arista vendría aquí, el plano que la contiene sería este es un plano que contiene a la arista esta vertical, ese plano corta aquí a la intersección, subiré vertical y atacaré hacia acá. Y este 6 es la intersección de esta arista con esta cara. Por tanto, para ir del 1 al 5, que sería la acción de la cara 1, 5 sobre el prisma vertical, pues iríamos del 1 al 6 y del 6 al 5. Digamos que este plano, el plano que contiene la arista 1, 5, el plano del prisma, digamos, de aristas horizontales que contiene al 1, 5, ese plano actúa sobre esta cara y sobre esta. Pues entonces tiene que haber un quiebro precisamente en la intersección de ambas caras. Y ese es el 6. Lo que hemos hecho, como repito, es hallar la intersección de esta arista que pasa por 6, por este, con esta cara. Para ello, esta arista, su proyección es esta, llega hasta aquí, el plano que la contiene sería este, viene por aquí su traza, corta aquí,
refiero verticalmente y la acción sería hacia acá. Bien, la cara de abajo, la cara horizontal que contiene al lado 1, 4, también actúa de la misma manera, puesto que el 4 corta aquí en este punto 4 a esta cara y el 1 corta aquí en esta otra cara. Son caras distintas. Luego, para ir de la acción del punto 1 al punto 4 de esta cara sobre el prisma vertical, pues tendremos que tener un punto intermedio. Y entonces eso lo tenemos aquí simplemente, que es aprovechando esta misma que teníamos aquí, hemos venido hacia acá, o sea, hemos cogido el plano vertical que contiene esta, puesto que la transición se va a producir en esta arista de intersección de esta cara con esta. Y entonces esto vendríamos aquí, y antes hemos subido hasta el 6, pues ahora nos quedamos en el 2, que es el corte con esta. Por el 2 venimos hacia acá, y donde corte a la vertical esta, tendremos aquí el 2. Por tanto, uniremos el 1 con el 2 y el 2 con el 4. Esto, como se ve, va en discontinuo, puesto que no lo tapa el cuerpo. Aquí hemos ampliado la figura en la parte de la intersección, para que se vea un poco los procesos que hemos estado diciendo. Este 1 viene aquí, viene, sube y ataca para acá, y esta es la intersección. En realidad, claro, estas caras, esta cara vertical de este prisma, pues es un plano proyectante. Por tanto, la intersección de cualquier arista es simplemente donde corta la proyección, referir, y ahí lo tenemos. En eso nos estamos basando. Y ahí tenemos ya el 4, 2, aquí, el 1, 6, 6, 5, 5, 4, y ahí tendríamos ya la intersección. Aquí tenemos el conjunto ya representado. La macla, como hemos dicho antes, sería la unión de los dos cuerpos hacia la parte exterior. Es decir, todo este conjunto que está representado sería la macla, o sólido conjunto. Presentamos aquí otro caso similar al anterior. Ahora es un prisma de base pentagonal, y aristas laterales verticales, y un prisma de base cuadrangular, cuya base se encuentra en un plano vertical cuya traza es esta. Y entonces se trata de hallar la intersección. El proceso seguido ha sido el mismo que en el caso anterior, y aquí, bueno, simplemente se pueden seguir las líneas pues para apreciar lo que sería el proceso. Este punto, su proyección vendría aquí, esto no aparece bien en la figura, pero bueno, es simplemente este punto viene aquí proyectado, ataca hacia acá, sube, o sea que lo que estamos haciendo es hacer planos proyectantes que contienen a las aristas laterales, que son planos que contienen a la proyección sobre el plano horizontal o XY. Al cortar aquí a este lado, subimos vertical y en el corte con la perspectiva tendremos. Y lo mismo para hallar la intersección de esta arista con la cara esta que tenemos aquí inclinada. Entonces, pues nada, simplemente esta arista viene hacia atrás, este sería el plano que contiene a esta arista, corta aquí a la intersección de los planos de las bases, subo por aquí y ataco hacia allá, y ahí tendríamos el punto 2. Y ahora simplemente, si teníamos ya este 3, que era la intersección de esta de aquí con la cara de la izquierda, pues para ir del 3 al 1, que es la acción de esta cara que contiene a esta arista, con la acción de esa cara sobre el prisma vertical, pues simplemente iríamos del 3 al 1, pero pasando por el 2. Y lo mismo ocurriría con esta que venga por aquí abajo, etcétera, etcétera. Es un caso similar, pero bueno, con unos datos pues un poquitín diferentes. Aquí se tiene la imagen ampliada, pues para tener un poquitín más claridad en el proceso seguido. Aquí se ha dibujado, como se puede ver, la salida, la intersección de salida. Presentamos un caso de intersección de superficies en perspectiva en el cual se aporta un cono de revolución, cuya base circular sería esta y cuyo vértice sea este punto, esta sería la proyección del vértice, y un prisma pentagonal regular que tiene aquí la cara superior, con esta forma dibujada, y aquí la cara inferior. Aquí se ha dibujado en trazo más fino, pues para que se vea más claro el proceso. Bien, se trata de ver la inserción de esta pirámide, es como si atacara una herramienta aquí y seccionara o interseccionara con el cono. Cada cara lateral, las caras laterales del prisma, es decir, esta cara que pasa por ahí por ver, es decir, esta cara vertical, acciona al cono según un arco de cónica. Obsérvese que este plano, al ser paralelo al eje, va a ser un arco de hipérbola, puesto que la sección que un plano paralelo al eje produce en un cono es una hipérbola. Luego esto sería un arco de hipérbola. Este otro ya no tiene por qué ser un arco de hipérbola. Entonces esto puede ser un arco de elipse o un arco de parábola, dependiendo que el plano sea paralelo a una generatriz o no. Bien,
Entonces, ¿cómo podemos hallar puntos de esta curva? Lo primero es hallar la intersección de las distintas aristas laterales. Para ello, lo que hacemos es, claro, como es la intersección de un prisma y un cono, pues los planos auxiliares serán planos que pasando por el vértice del cono sean paralelos a las aristas laterales del prisma. Claro, por el vértice del cono hacemos una paralela a las aristas laterales, que sería esta línea vertical, y esta sería la traza de esa paralela. Pues los planos auxiliares son planos cuyas trazas con el plano horizontal XY pivotan en este punto. De modo que el plano que contiene a esta arista, que pasa por A, y que además es paralelo, o sea, que pasa por el vértice, esta sería la traza de ese plano. Esa traza de ese plano, cuya traza es esta, secciona el cono según esta generatriz que viene aquí, desde este punto hasta V, y el corte de ese plano con el prisma sería la propia arista lateral A mayúscula, A minúscula. El corte de ambos sería este punto 1. Ocurriría otro tanto con la arista lateral que pasa por B, la arista lateral del prisma. El plano que la contiene sería, y que además es paralelo a y que pasa por el vértice del cono, sería esta su traza. La acción de ese plano sobre el prisma sería la línea B mayúscula, B minúscula, y la acción de ese plano sobre el cono, ya se recordará que siempre que un plano pasa por el vértice del cono, la sección es una generatriz. Por tanto, la sección que ese plano produce sería la generatriz que va desde este punto hasta V. El corte de esa generatriz con la vertical trazada por B minúscula es este punto 3. Para tener estos dos puntos habrá que ligarlos mediante un arco de hipérbola, según hemos dicho. Para tener puntos intermedios tomaremos el plano que, pivotando aquí su traza, venga, por ejemplo, aquí esta sea la traza. Al venir aquí, la intersección con el prisma sería esta línea vertical que parte de este punto, y la intersección con el cono sea la generatriz que pasa por este punto y que va al punto V. La intersección sería este punto 2. Aquí podríamos haber hecho otro plano auxiliar, pivotando aquí su traza. Nos corta el cono según la generatriz que pasa por este punto y que va al punto V, y por esta vertical trazada por este punto tendríamos este punto 2'. Este arco que viene aquí sería la acción de esa cara vertical sobre el cono. Lo mismo haríamos con todas las demás caras, hallando puntos de la intersección. Por ejemplo, el 5 y el 3 ya estarían hallados por el procedimiento anterior, y algún punto intermedio para enlazarlos sería tomar aquí un plano auxiliar, cuya traza pase por aquí, que sea un plano vertical, que contenga este eje. La intersección con el cono sería esta línea, y con el prisma sería esta vertical que sube. Ahí tendría el 4. Y ahora no hay más que unir los puntos 4, 5 y 3 y tendría ese arco. Ese proceso repetido en las distintas caras nos determinaría, digamos, la curva. Si es el cono que, digamos, que penetra, y esto es, digamos, del cono, vamos a decir, sale esta parte hacia abajo respecto a esto, luego está esta parte, pero hay una parte del cono que sobresale por aquí arriba, y lo que habría que hacer sería hallar la sección que este plano horizontal de la cara superior del prisma produce en el cono, que sería esta circunferencia de aquí. Y entonces aquí, si quisiéramos hacer el sólido conjunto o macla, pues simplemente lo que haríamos sería dibujar en trazo continuo desde aquí a partir de esta intersección. Siempre los sólidos conjuntos o maclas son la parte de la intersección hacia afuera. En este caso hay dos intersecciones, estas, las de la parte inferior, y esto que sería la cara superior del prisma con el cono. Habría que determinar este radio, que en este caso pues es muy sencillo, pues simplemente es determinar el radio de una sección de un cono que produce un plano que está a una cierta altura respecto al plano de la base. ¿Qué altura? Pues sería esta altura. Y eso simplemente haciendo un alzado del cono en perspectiva aquí a la derecha, y dibujando una horizontal a esa altura nos da el radio, y ya simplemente dibujar esa circunferencia aquí. En este caso esa circunferencia, como es en perspectiva, se proyecta según una elipse, igual que esta base se ha proyectado según una elipse. Si fuera el sólido común, sería dibujar esta parte más ennegrecida, eliminarla, hallar, dibujar la intersección, y de la intersección hacia abajo, o sea, quitar la parte del cono, dibujar esta base de aquí con las aristas laterales que partieran de estos puntos con trazo continuo. Y entonces sería dibujar estas curvas que hemos sacado, eliminar la parte de arriba del prisma, y dibujar del prisma hasta la base y eliminar la parte del cono, digamos, que queda a partir de estos puntos. Y ese sería el sólido común. En la parte izquierda se aportan unos datos en los cuales se da el alzado, la planta y la vista lateral izquierda, que está representado esa
por esas vistas en sistema europeo. Se trata de hacer la perspectiva y se da aquí en esta parte de esta pieza, se puede observar que tiene una serie de elementos con caras planas, inclinadas, y luego aquí esto sea un cilindro. Se ve que esta es la base circular, que está aquí su alzado máximo, y ese cilindro ataca hacia abajo. Entonces es el conjunto de las dos partes. Y queremos hacer la perspectiva del conjunto. Aquí vemos, en la parte derecha, tenemos hecha esa perspectiva. Ya se recordará que para hacer perspectivas de piezas lo que hacemos es ir dibujando las distintas caras en los planos. Vemos que esta forma del alzado que tenemos aquí corresponde con este plano, que está aquí en la planta, en la parte delantera. Por tanto, esta forma la vamos a dibujar en este plano, que sería, aquí está dibujado a escala, lo tendríamos aquí. Bien, una vez hecho eso, observamos que en la planta tenemos este pico, y ese pico pues lo podemos, lógicamente, como aquí viene esto perpendicularmente, pues podemos dibujar aquí esta medida, que es esta de aquí, completa, y eliminar pues el pico correspondiente a esta línea inclinada. Tendríamos esto aquí. Aquí ya en la vista lateral tenemos, este punto se corresponde con este. Por tanto, este triángulo que aparece aquí sería este que tenemos aquí en la vista lateral. Una vez hecho eso, vemos que el alzado nos muestra, estamos de momento haciendo la perspectiva del cuerpo sin la parte del cilindro. El alzado nos muestra esta parte que tenemos aquí. Y entonces tenemos que esta línea corresponde a esta de aquí. Luego, esta línea corresponde a esta de aquí. Y esta que viene inclinada sería otro pico en la parte, digamos, superior. Pero vemos que esta parte, esta medida de aquí a aquí, es mayor que esta medida de aquí a aquí. Lo cual significa que como esta tendrá una cierta inclinación. Supongamos que tomamos esta referencia horizontal en la parte de la perspectiva. Pues digamos que esta medida la tenemos respecto a una horizontal que hiciéramos aquí, sería esta, y este punto corresponde a este. Por tanto, esto nos daría aquí esta dirección de esta que tenemos aquí. O sea que una vez que hemos posicionado este, que es este, que lo tenemos aquí, atrás, este plano, este punto se corresponde con este. Por tanto, este, que es este, lo tenemos aquí atrás. Y este, sin embargo, ya lo teníamos dibujado. Con lo cual, esta línea, que es la que aparece en planta, que luego queda interrumpida por el cilindro, pero luego lo veremos, y esta que corresponde al alzado, sería esta que tenemos aquí. Y básicamente tendríamos eso. Y luego, bueno, pues aquí estas ocultas de la línea lateral, de la vista lateral, perdón, pues tendríamos esta que tenemos aquí, y entonces simplemente el hecho de que este punto en vista lateral es este, que claro, aquí se puede ver que tenemos este punto, que es este y este. Esto, obsérvese que no hay un paralelismo entre esta línea de aquí y esta de aquí, que corresponde a esta inclinación de aquí. De ahí el que este de aquí esté más alto que este. Por eso al mirar desde el lateral, la vista lateral, al quedar este punto más alto que este, esta línea que viene por aquí detrás se va a ver aquí discontinua, que es esa que tenemos ahí dibujada. Y tenemos ya un poco la representación de lo que sería la parte esta. Y ahora lo que hay que hacer es hallar el cilindro y ver su inserción, cómo actúa sobre, digamos, las distintas caras del cuerpo inicialmente dibujado. Para ello lo que hacemos es dibujar la base superior, que está en una cierta altura respecto al suelo, dibujarla aquí. Como la tenemos posicionada aquí con estos ejes, pues simplemente dibujaríamos la planta aquí y subiríamos. Entonces tendríamos ahí la base superior. Aquí nos ha dibujado la planta pues para no complicar la figura. El proceso para ver la acción del cilindro sobre el cuerpo en perspectiva, esto se podría hacer exactamente igual en diédrica, claro, va a ser lo siguiente. Vamos a hacer una construcción auxiliar. Vamos a prolongar esta línea y vamos a prolongar esta línea hasta... Aquí observamos que tenemos esta esquina, o sea, es como si hubiéramos metido la pieza en este paralelepípedo. O sea, que yo tengo esto aquí, o sea, he prolongado, he subido aquí, esta línea que cae, que es esta, que corresponde a esta en el alzado, pues la tengo aquí limitado por este punto, que no es un punto que sea real de la pieza, pero es un punto virtual, y ataco hacia allá, subo por aquí vertical y tengo este punto. De modo que tengo este plano horizontal, esto sería, digamos, un plano ideal, que el equivalente a haber prolongado la pieza hasta una cierta altura, es decir, como si hubiera metido toda la pieza en un paralelepípedo ortogonal. Entonces ya digo que lo que he hecho ha sido prolongar esto hasta aquí, esta la he prolongado aquí, y desde este punto hemos venido hacia acá,
hemos ido hacia atrás y paralelamente a los ejes hemos tenido esto. Esta que viene por aquí atrás me da este punto y esta línea es interesante porque es la acción o la intersección del plano de esta cara inclinada con la cara superior de ese paralelepípedo que he hecho. En este plano del paralelepípedo posiciono por coordenadas esta base. En vez de trabajar con este plano, que podría hacerlo, y prolongar todo esto hasta la altura de este, como se me puede salir bastante del dibujo, he preferido bajar esta base a el plano este plano ideal que hemos dibujado. Y aquí tengo esta base situada en ese plano ideal. La planta nos indica que el cilindro tiene una acción sobre esta cara de aquí superior, que es la cara de este plano inclinado, que es esta cara que tenemos aquí, esa cara, y luego tiene una acción sobre esta otra cara de la parte izquierda, que sería esta otra cara inclinada de la pieza. O sea que una parte del cilindro, obsérvese que esta línea es esta, que es la intersección de esta cara con esta. Y por tanto, al interrumpir esa línea aquí en planta al cilindro, en este punto y en este, significa que una parte del cilindro va a atacar sobre este plano inclinado, que es este, y otra parte va a atacar sobre este otro. Para ver los puntos de las curvas correspondientes, pues hacemos lo siguiente. Tomamos planos paralelos a las direcciones fundamentales. Entonces tomemos, por ejemplo, este punto de la base, de esta base que habíamos puesto en este plano ideal del que hemos hablado hace un momento. Entonces venimos hacia acá, bajamos hasta la base, venimos para acá y bajamos vertical. Y ahí tengo un punto de la acción del cilindro sobre esta cara. Es decir, sobre esta cara que, aunque aquí no lo aparenta, es una cara inclinada, que cae hacia la derecha. Y haremos eso con otros tantos puntos. Cualquier punto de aquí, de la base, esta es la base virtual del cilindro, vengo hacia acá, bajo, choco con esta línea de aquí y bajo aquí. Voy a hacer una ampliación de esta zona, aunque me salga de los límites de lo demás, luego volveré a la figura original para que se pueda apreciar. O sea, recuérdese, esta es la base real, esta es la base virtual que hemos hecho bajar el cilindro hasta la intersección con este plano horizontal, y ahora quiero ver la acción de esta cara inclinada que cae hacia la derecha, hacia atrás y a la derecha, la acción de ese cilindro sobre esa cara. Y entonces ya digo que cojo un punto cualquiera, por ejemplo este, de la base virtual, hago una paralela a este eje y me corta aquí a este lado de ese cuerpo auxiliar que he hecho, que he dibujado. Bajo vertical hacia esta línea, que es una línea real del cuerpo, y por este punto hago esta paralela y bajo vertical y tengo un punto. Repito con este, vengo hacia acá, bajo hasta esta línea discontinua, vengo para acá y bajo vertical. Y entonces, desde este punto y este, que los tendremos que determinar, pues haremos una curva que es esta discontinua porque me la está tapando el cuerpo del cilindro. Y esa sería la acción del cilindro sobre, digamos, sobre la cara esta que cae aquí. Para la acción del cilindro sobre la cara esta de este otro lado, vamos a ampliar la zona que nos interesa. Tomamos de la base virtual, que es esta que habíamos hecho, pues lo mismo, unos planos paralelos a esta dirección. Y entonces, por ejemplo, este punto de esa base viene por aquí hasta la intersección de esta cara vertical con esta otra, bajo verticalmente hasta esta línea y por este punto esta línea es paralela a esta, que es una especie de frontal, y el corte de esta frontal con la vertical que baja por ese punto me da un punto aquí. De modo que, siguiendo ese proceso, sacaré una serie de puntos que me da esta curva, que es la acción del cilindro, o la intersección del cilindro, sobre esta cara inclinada de esta zona. Entonces, esta línea me da, ya digo, este punto y este. Esos puntos los puedo localizar con precisión, ahora lo veremos, a partir de la planta. Y es donde empieza la curva esta que cae por aquí, y donde se inicia también la curva que va por detrás sobre situada en esta cara, en esta zona de esa cara de aquí. También podía haber cogido puntos de esta otra zona, o sea, coger este punto de la base virtual, hacer aquí esta línea paralela a esta, venir hasta esta intersección, bajar vertical hasta esta arista y por este punto esta línea que es paralela a esta, que es una frontal, y venir a este punto que está en el corte de esa vertical con esta paralela. Lo mismo con este otro, vendría por aquí, bajaría esta línea paralela a esta y luego bajar vertical para tener puntos en esta zona. Puedo hacer planos auxiliares paralelos a este o paralelos a este. Claro, ¿por qué? Pues porque son planos paralelos tanto a una generatriz, son paralelos a la generatriz del cilindro.
Tengo infinitos planos, en este caso paralelos, puesto que con que sean paralelos al eje, pues sería suficiente. Y aquí tenemos la figura original con los datos y ya la figura de resolución, como se puede ver. Ya, en fin, un tamaño un poquitín más pequeño, pues para que quepan en la imagen los datos y la solución.